Dios los bendiga grandemente, queridos hermanos. En este momento quiero grabar un tema acerca del celibato. ¿Es el celibato, queridos hermanos, bíblico? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque, queridos hermanos, créanme que es necesario hacer estos temas porque hay muchas personas que atacan lo que es el celibato de la Iglesia Católica. Queridos hermanos, cuando tenemos un conocimiento acerca de todo lo que la Iglesia enseña, queridos hermanos, hay muchos hermanos que cuando fueron católicos fueron muy ignorantes en lo que era la palabra de Dios. Después, queridos hermanos, aprenden a leer la palabra de Dios por su propia cuenta, sin que nadie los instruya. Entonces empiezan a decir cada cosa. En su misma ignorancia, queridos hermanos, dicen cosas equivocadas. Aquí en la iglesia de Santo Tomás, que está en Los Ángeles, en la calle Pico y Normandy, a veces andan unos hermanos que cuando uno sale de misa, ellos empiezan a repartir volantes y dicen, sálganse de esa iglesia que es una iglesia pagana, que prohíben el matrimonio, y dan unos volantes donde traen estas escrituras. Queridos hermanos, la palabra de Dios, para poderla entender, para poder tener un mejor conocimiento, tenemos que estudiar también historia. Tenemos que estudiar todo lo que es género literario, lo que es género histórico y lo que es la teología, para poder entender la palabra de Dios. Esto, queridos hermanos, hay muchas personas que nunca lo van a hacer, nunca van a estudiar esto. Pero los que están interesados, los que quieren tener un mejor crecimiento en las cosas de Dios, pues podemos hacer un estudio. Veamos qué dice la palabra de Dios, queridos hermanos, en carta a Tito 1:6. Y dice así: el candidato debe ser irreprochable, casado una sola vez, cuyos hijos creyentes, no tachados de libertinaje ni de rebeldía. Palabra de Dios. Cuando las personas, queridos hermanos, leen esta palabra y la entienden de esa manera, dice, cuando el candidato, esto, queridos hermanos, tenemos que irlos a la historia. Cuando la iglesia empezó a predicar en los primeros siglos, se topó con un gran problema, que la gente estaba acostumbrado a lo que era, le llaman en la Biblia lo que eran los gentiles, los que eran los paganos. Entonces muchos de ellos tenían muchas esposas y con cada una tenían hijos. Entonces la iglesia fue precavida en que para que alguien ocupara estos puestos en la iglesia, tenía que ser, el requisito era que tenía que haber sido casado una sola vez, porque si era casado con varias mujeres, queridos hermanos, entonces esto se podía volver un problema para la iglesia. Cuando fallecía el líder, lo que es el obispo o un sacerdote, como lo podemos ver, o un diácono, entonces tenía que la iglesia hacerse cargo de su familia. Y si ese marido tenía muchas esposas, ese hombre, ese candidato para el puesto de obispo, tenía muchas esposas, entonces la indemnización de esas personas le iba a costar mucho a la iglesia. Entonces es por eso que cuando los apóstoles empiezan a predicar, empiezan a poner líderes en las ciudades, como son los sucesores de los apóstoles, que nosotros le llamamos obispo. ¿Qué quiere decir obispo, queridos hermanos? Obispo quiere decir vigilante. Entonces pusieron para que vigilaran las iglesias. Las iglesias, queridos hermanos, las comunidades,
eran iglesias domésticas que se reunían en las casas, porque en esos tiempos, queridos hermanos, cuando la iglesia se está empezando a predicar, está empezando a llevar el evangelio, entonces es poquito complicado y es por eso que empezó con lo que eran las iglesias domésticas. Si un hacendado aceptaba la palabra de Dios, entonces él tenía criados, tenía esclavos, entonces de esa manera es como en esos lugares, digamos, eran haciendas, entonces se reunía la iglesia, por eso le llaman iglesias domésticas, porque eran en las casas. Entonces, queridos hermanos, veamos Primera de Timoteo 3:2, y dice así: es pues necesario que el episcopo sea irrepresible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar. Entonces aquí, queridos hermanos, dice, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, despreciado del dinero. Queridos hermanos, desprendido del dinero, que no sea amante al dinero. Entonces, estos eran los requisitos que los primeros apóstoles ponían para poder poner un episcopo, lo que era un obispo. Entonces, en las iglesias, que fuera como un vigilante. Entonces, esto lo hacían para que no estuviera, para que se dedicara solo a las cosas de Dios y no estuviera preocupado mucho del mantenimiento de muchas esposas, o tenía incluso que cuando aceptaban a Cristo tenían que dejar a las esposas que tenían y quedarse solo con una. Entonces la iglesia, queridos hermanos, trabajó muy duro, porque no era fácil predicarle a un hacendado y decirle que ya no podía seguir sometiendo a los esclavos como lo eran como esclavos, sino que tenía que tratarlos como hermanos y ya no como esclavos. Entonces el trabajo de la iglesia fue muy difícil en los primeros años, en los primeros siglos. Dice en la misma carta, en la primera carta a Timoteo 3:12, dice así: los diáconos sean casados una sola vez y gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que ejercen bien el diaconado alcanzan un puesto honroso y grande entereza en la fe de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Queridos hermanos, los diáconos también tienen que ser casados una sola vez. No podían tener en ese tiempo muchas esposas. Entonces era un requisito que para poder ordenar a un diácono, a un presbítero, a un obispo, en ese tiempo, tenía que haber sido casado una sola vez. Entonces, eso era un requisito, pero porque en esos tiempos, queridos hermanos, cuando tenemos que irnos a la historia, en ese tiempo solamente se tenía que predicar, y las personas que eran un poquito más preparadas, la mayoría estaban casados. Entonces, el requisito para poderlo ordenar como un líder en la iglesia era que hubiera sido casado una sola vez. No quiere decir, queridos hermanos, que se tenía que casar para poderlo ordenar, sino que ya fuera casado y de esa manera ordenarlo como un líder en la iglesia, como un obispo. Entonces, queridos hermanos, la iglesia que ha venido predicando por 2000 años tiene un entendimiento en estas cosas, tiene cómo guiar en estas razones. La iglesia, queridos hermanos, en un tiempo se encontró donde también algunas enseñanzas prohibían el matrimonio, pero eso no quiere decir que la iglesia católica sea una de ellas,
de las que prohíbe el matrimonio. Porque, queridos hermanos, nosotros, la Iglesia Católica es la única que ha elevado el matrimonio a una altura de un sacramento. Entonces, queridos hermanos, nosotros no podemos estar en unión libre, viviendo con una persona en unión libre. Cuando las personas lo hacen es porque se toman libertinajes que la iglesia no predica. Entonces cada quien toma sus propias decisiones, pero no es una doctrina de la iglesia que no se casen. Vea, querido hermano, vamos a ver en 1 Timoteo 4, 1 al 3, y dice así: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas, por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohibirán el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que fueran comidos con acción de gracias por los creyentes y por los que han conocido la verdad. Palabra de Dios. Queridos hermanos, estas escrituras son las que hacen a estas personas atacar el celibato. Y dicen que la Iglesia Católica, aquí en la palabra de Dios dice, en 1 Timoteo 4:1, que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas. Entonces, estos son los capítulos y versículos que las personas tergiversan y atacan la doctrina porque no tienen un conocimiento en la palabra de Dios. Entonces se ponen a hablar cosas, queridos hermanos, atacar la fe de la Iglesia Católica con cosas que ni siquiera ellos entienden. Entonces, vamos a ir viendo, queridos hermanos, para que veamos por qué la Iglesia a los sacerdotes los tiene en lo que es el celibato. Queridos hermanos, esto es bíblico completamente, porque a los sacerdotes, queridos hermanos, no se les obliga a que ellos sean sacerdotes y que ellos no se casen. Porque cuando el sacerdote tiene el llamado al sacerdocio, él toma un seminario, puede ser por 10 o 12 años. Entonces, después de esto, queridos hermanos, el mismo obispo les da que se vayan a su casa, que tomen la decisión, que tengan ese tiempo con ellos mismos para tomar la decisión si de verdad tienen ese llamado al sacerdocio. Porque esto, queridos hermanos, es un compromiso con Dios, una fidelidad a lo que es este sacramento. Entonces, cuando ellos, por voluntad propia, aceptan este ministerio, este sacramento, ellos ya no pueden casarse porque ellos estarían violando lo que ellos aceptaron por su propia conveniencia. Es como nosotros cuando nos casamos, a nosotros nos preguntan si vamos obligados o vamos por nuestra propia cuenta, porque no pueden ser las cosas obligadas, queridos hermanos, porque esto tiene que ser decisión personal y estar de acuerdo, porque esto, queridos hermanos, tanto el matrimonio como el sacerdocio es un compromiso con Dios. Si te casas, hace un compromiso con Dios y con tu pareja, igual que cuando el sacerdote acepta ser sacerdote, entonces él hace un compromiso con Dios y la fidelidad también al obispo. Si el obispo le sale un obispo que lo hace sufrir, es un obispo agresivo, peleonero, qué sé yo, entonces
genioso, tiene que soportarlo igual que nosotros cuando nos casamos. Si nuestra mujer nos sale enojona, gruñona, tenemos que serle fiel a lo que nosotros aceptamos, a ese contrato. Entonces no hay divorcio. De esa misma manera, queridos hermanos, cuando un sacerdote decide servirle a Dios en el sacerdocio, tiene que estar seguro que es un llamado, porque después de esto, queridos hermanos, cuando ya los ordenan, tiene una fidelidad. Si él se enamora después y decide casarse, pues está cometiendo una infidelidad a lo que él aceptó voluntariamente. Entonces se puede casar, pero ya no puede ser sacerdote. Veamos, queridos hermanos, veamos si esto es bíblico. Vámonos a 1 Corintios 7:1. Dice así. 1 Corintios 7:1 dice. 7:1, vamos a irlo de una vez al 9. 7:1 al 9 dice: en cuanto a lo que me habéis escrito, bien le está al hombre obtenerse de mujer, no obstante por razones de la impureza, tenga cada hombre su mujer y cada mujer su marido. Que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo, para daros a la oración, luego volver a estar juntos, para que Satanás no os tiente por vuestra incontinencia. Lo que os digo es una concepción, no un mandato. Mi deseo sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular, unos de una manera, otros de otra. No obstante digo a los célibes y a las viudas, bien les está quedarse como yo. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Mejor es casarse que abrazarse. Palabra de Dios. Del 1 al 9, queridos hermanos. San Pablo, si seguimos la narración de San Pablo, él está dando un consejo y está diciendo también que le es bueno al hombre que se mantenga célibe, porque dice que sean como yo en el 7. Mi deseo, dice, sería que todos los hombres fueran como yo, mas cada cual tiene de Dios su gracia particular. San Pablo está dando un consejo que es bueno el celibato, porque él está diciendo que él es célibe. Él les está dando un consejo que sean como él, que eso es bueno. Entonces, pero si no se pueden contener, que se casen. Tampoco no es malo casarse, queridos hermanos. Si uno decide servir en el matrimonio, lo puede hacer, no es un pecado, pero nos va a ir enseñando que esto es, casarse es bueno, pero el no casarse es mejor. Dice así en el 7, vámonos al 25. 1 Corintios 7:25. Y dice así: acerca de la virginidad, no tengo precepto del Señor. Doy, no obstante, un consejo, como quien, por la misericordia de Dios, es digno de crédito. Por tanto, pienso que es cosa buena, a causa de la necesidad presente, quedarse el hombre así. Vean, está hablando de la virginidad, queridos hermanos. Dice San Pablo que es bueno que se queden así, vírgenes. Dice, estás unido a una mujer,
no busques la separación. No estás unido a una mujer, no la busques. Mas si te casas, no pecas. Y si la joven se casa, no peca. Pero todos ellos, dice, tendrán su tribulación en la carne, que yo quisiera evitaros. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen. Queridos hermanos, San Pablo nos da una enseñanza acerca de la virginidad. Dice que le es bueno. Dice, estos preceptos son buenos hacia el Señor. Entonces, queridos hermanos, San Pablo está dando consejos que son buenos mantener el celibato, porque hay personas que atacan a los sacerdotes, que dicen que por eso los sacerdotes son unos violadores. Queridos hermanos, no todos los sacerdotes son violadores, la mayoría y una minoría es la que ha caído en pecado. Pero no porque calle uno quiere decir que todos. Queridos hermanos, los sacerdotes se puede decir que son como los aviones. No se oye de ellos hasta que se cae uno. Entonces se hace un escándalo que se cayó un avión. Así, queridos hermanos, son los sacerdotes. Hay muchos hombres casados que son unos violadores. El problema no es el casarse o no casarse. Queridos hermanos, si un sacerdote reconoce su llamado y acepta el llamado de corazón para Dios, entonces, queridos hermanos, va a tener una corona más grande que aquellos que se casaron. Y el sacerdote que falta a su compromiso y viola lo que es el sacerdocio, comete pecado porque anda haciendo algo indebido. Este sacerdote, queridos hermanos, yo no quisiera estar en su papel, porque el día que enfrente a Dios será duro para él. Pues bien, queridos hermanos, veamos en el mismo Primera de Corintios. Queridos hermanos, si quieren saber algo acerca de lo que estoy hablando, estudien todo el capítulo de Primera de Corintios 7 del 1 hasta que termine y se van a dar cuenta. Dice en Primera de Corintios 7:32, dice así, 32 al 38. Yo os quisiera libres de preocupaciones. El no casado se preocupa de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. El casado se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Está, por tanto, dividido. La mujer no casada, lo mismo que la doncella, se preocupa de las cosas del Señor, de ser santa en el cuerpo y en el espíritu. Mas la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Os digo esto para vuestro provecho, no para tenderos un lazo, sino para moveros a la más digno y al trato ácido con el Señor, sin visión. Pero si alguno teme faltar a la conveniencia respecto a su novia, por estar en flor de la edad y conviene actuar en consecuencia, hágalo lo que quiera, no peca casándose. Mas el que ha tomado una firme decisión en su corazón y sin presión alguna y en pleno uso de su libertad, ésta
resuelto en su interior a respetar a su novia hasta el bien. Por tanto, el que se casa con su novia obra bien, y el que no se casa obra mejor. Palabra de Dios. Queridos hermanos, San Pablo da unas enseñanzas tan fuertes y tan hermosas acerca de lo que es el celibato. Queridos hermanos, él nos dice claramente que cuando un hombre decide ofrecer su cuerpo, su persona, sin esfuerzo, que nadie lo fuerce, sino él ha hecho ese acuerdo en su corazón y lo ofrece al Señor, esto es bueno. ¿Por qué? Porque solo va a servirle el 100% al Señor. En cambio, el que está casado se va a preocupar de la mujer, de su matrimonio, de sus hijos y al mismo tiempo de Dios. Entonces está dividido. No se puede dar el 100% a Dios ni el 100% a la pareja. Entonces le servimos de todas maneras a Dios. Pero en esto, queridos hermanos, en lo que es el sacerdocio, lo que es estar al frente de una comunidad, es mejor no casarse. Lo dice San Pablo. Entonces, estas personas, queridos hermanos, lo que tenemos que hacer nosotros es apoyarlas y darle gracias, orar mucho a Dios porque les ayude a poder llevar esto que ellos prometieron ante Dios para poder llevar a este ministerio irreprochables, limpios, queridos hermanos, y de esa manera ellos entregan su vida al servicio de Dios, la consagran a Dios. Entonces, queridos hermanos, estas personas, por eso, el sacerdocio, queridos hermanos, yo hice otro tema que se llama lo que es el sacerdote. Es muy bueno, queridos hermanos, lo que es el sacerdote. Es para nosotros, el sacerdote es un santo. No porque sea un santo, queridos hermanos, sino porque Dios, el que lo llamó, es santo. Y Él lo santifica porque el sacerdote es el que ofrece dones para Dios. Veamos lo que enseñó, queridos hermanos, el mismo Señor Jesucristo. Está en San Mateo 19, 11 al 12. Dice así, para que veamos que el mismo Señor habló de esto. Vamos a leerlo del 10 para que veamos un poco de lo que se trata. Dice así, díceles sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto a su mujer, no trae cuenta casarse, le dijeron los discípulos a Jesús. En el 11, Jesús le va a contestar y dice así, pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Palabra de Dios. Queridos hermanos, eunucos quiere decir personas que son incapaces de tener relaciones sexuales, que son impotentes. Esos, queridos hermanos, en otra versión de la Biblia dice que ellos, hay unos que nacen incapaces, a otros los hicieron los hombres, o sea, los hombres tal vez los caparon, y otros no nacieron impotentes, no han sido castrados, sino que ellos mismos decidieron
hacerse a sí mismo incapaces de tocar una mujer o de tocar un hombre, igual que las monjas, por amor al reino de Dios. Y ese don, queridos hermanos, no lo entienden todos, sino aquellas personas que la reciben, que reciben ese talento, ese don de Dios. Pues bien, queridos hermanos, esto es todo lo que les puedo enseñar acerca de lo que es el celibato, de que es bíblico, queridos hermanos, y esto es bueno. No sé por qué las otras personas que no son católicos atacan tanto lo que es el celibato cuando la palabra de Dios dice que esto es bueno, porque las personas no se manchan ni siquiera con otra persona, con pensamientos, no tienen el tiempo compartido, sino que le entregan todo su tiempo a Dios. Pues bien, queridos hermanos, Dios les bendiga, les guíe con su Santo Espíritu, los llene, los colme de bendiciones, abra esa mente y los guíe, les dé ciencia y sabiduría para poder entender estas cosas, queridos hermanos, que están en la palabra de Dios. Pero si cerramos nuestro corazón, no lo vamos a entender, queridos hermanos. Si tú quieres entender la palabra de Dios, sométete a Dios, humíllate, para que el Señor en tu humildad te haga grande, para que el Señor te pueda dar un conocimiento, queridos hermanos, sencillo, porque Dios trabaja en lo sencillo, querido hermano. No puedes creerte mucho, porque entonces de esa manera tú siempre vas a vivir en algo soberbio y entonces Dios no va a obrar en ti. El mensaje, queridos hermanos, si tú te sometes, tú estás en humildad, te dejas guiar por la palabra, eso, queridos hermanos, Dios te va a bendecir, vas a poder entender el mensaje, esto te va a poder ayudar a meterte en lo que es el plan de Dios. Pues bien, queridos hermanos, esto es todo. Les deseo que reciban muchas bendiciones y Dios los acompañe siempre.